Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Josué, el capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descienden al mar de Arabá y al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Este es uno de aquellos pasajes del Antiguo Testamento tan rico en significado y que tan poca atención se le suele dar. Es posible que algunas de las personas presentes aquí nunca hayan leído esto, o si lo han leído, lo han olvidado rápidamente y han perdido su enseñanza. En el primer culto hemos tratado el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y hemos visto el nacimiento, por así decir, de la iglesia cristiana. Bueno, en Hechos capítulo 2 nace la iglesia, en Hechos 3 se desarrolla y se explican algunas cosas. Nosotros que somos cristianos, si nos remontamos, digamos, a casi 2000 años o 2000 años, pensamos, ¿por qué hacemos ciertas cosas? Pues los judíos, los hebreos, en el Antiguo Testamento, también necesitaban prestar atención a las cosas que se hacían o que se recordaban en su historia. ¿Qué significado tenían?
Ahora, recordemos por favor, Josué es la continuación natural, lógica, del Pentateuco. La gran figura humana en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es Moisés. Y realmente es posible que, humanamente hablando, la figura de Moisés sea la más grande del Antiguo Testamento. Ya difícilmente encontraríamos a alguien de su talla. Pero entonces, cuando alguien grande está ausente, el espacio, el vacío que deja, se nota mucho más. El gran líder, Moisés, no está más. Ya se ha quedado atrás. Y ahora, el que está a cargo es un tímido Josué, tímido por la dimensión de la responsabilidad que tiene que afrontar. Todo eso está en el capítulo 1. Josué mismo está muy asustado y Dios lo tiene que alentar y le tiene que decir que sea valiente. Pero esa es parte de otro sermón. Ya eso ha pasado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 viene eso de los espías y todo. Pero ahora estamos en el capítulo 3 de Josué, cuando se nos cuenta algo que ha ocurrido y que con más o menos 3.380, 3.400 años de diferencia hasta nosotros, lo vemos como demasiado antiguo, ¿no? No, nada tiene que ver con nosotros. Pero quiero recordarles algo. 1 Corintios capítulo 10 nos dice que el pueblo de Israel tuvo ciertas experiencias en la antigüedad de las cuales surgen extensiones de las cuales nosotros somos participantes. Les dice, todos nosotros hemos estado en el desierto y hemos comido del maná. Nosotros decimos, yo nunca estuve en el desierto ni comí el maná. Y tampoco estuve ese día que Moisés golpeó con su vara la piedra de Oreb y de ahí brotó agua. Yo no he participado de eso. Pues Pablo en 1 Corintios dice, sí, hemos estado, pero espiritualmente. Es decir, nosotros somos los herederos de esa experiencia. ¿Qué experiencia? La experiencia del éxodo. ¿Ya? Es decir, éxodo significa salida. La salida de Israel de Egipto significó para ellos salvación, redención. La redención que comenzó en el éxodo, aunque con algunas transformaciones, ha llegado hasta nuestros días. Nosotros también somos beneficiarios de la redención que Dios brinda a su pueblo. Bueno, cuando en 1 Corintios 10 les dice a los creyentes, ustedes son parte de eso, está hablando con los corintios, porque es la epístola a los corintios. Los corintios eran griegos. La ciudad de Corinto es una ciudad en Grecia. Los miembros de la iglesia en Corinto eran griegos. No eran hebreos, no eran judíos, no eran israelitas. Así que no es cuestión de etnia o de nacionalidad o de raza. No tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con la familiaridad que nos da el Espíritu. Somos del pueblo de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, nosotros también participamos de experiencias que han habido en la antigüedad. Así que de esa manera y en ese razonamiento,
nosotros junto con Pablo podemos decir, nosotros también hemos estado en el Éxodo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, hemos visto las 10 plagas. Hemos cruzado el Mar Rojo. Hemos caminado por el desierto, hemos pasado hambre, pero Dios nos ha dado el maná. Hemos tenido una sed agobiante, pero Dios nos ha dado agua de la peña de Oreb. Nuestros calzados no han envejecido, ni nuestra ropa se ha desgastado, etc. Todo lo mencionado ahí en 1 Corintios 10. Pero entonces necesitamos saber, el éxodo comenzaba en Egipto y terminaba en la tierra de Canaán. De Egipto era la salida. En Canaán es el ingreso, es la conquista de la tierra, es el descubrimiento de las propiedades de ese lugar diferentes a las de Egipto. Es un territorio diferente, con clima diferente, con épocas, con responsabilidades diferentes, etc. Pero en cuanto a la experiencia de ellos, igual que para nosotros, eso tiene que ver con la salida y con la entrada. Yo creo que hay bastante familiaridad con lo que ocurrió al salir de Egipto. Hasta cantamos, ¿no? En Egipto esclavo fui. Sí, sí o sí. Y cantamos que Dios nos sacó de Egipto, nos hizo ver las 10 plagas, cómo Jehová con brazo fuerte aplastó al faraón y sus hechiceros y todo eso. Eso como que nos es más conocido. Esto de Josué parece que no tanto. Y sin embargo, necesitamos prestarle atención. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ya hemos pasado 40 años en el desierto por nuestra desobediencia. Podían haber sido 2 meses. O sea, no se necesitaba más. ¿Ya? En 2 meses salir de Egipto, recibir la ley, llegar a la tierra de Canaán, listo. Pero los israelitas se acobardaron, no quisieron entrar, etc. Eso está todo en el Pentateuco. Ya ha pasado esa generación de los incrédulos. Nuestros padres han quedado en el desierto. Nosotros somos la nueva generación, ya ha transcurrido el tiempo y estamos a las puertas de Canaán. La primera ciudad a conquistar es la ciudad de Jericó. Así que estamos al oriente del Jordán, pero en dirección a la ciudad de Jericó. Lo que nos queda es atravesar el Jordán y conquistar Jericó. Y de eso va a tratar este capítulo y los siguientes con lujo de detalles. Ahora solamente le vamos a prestar atención a lo revelado en el capítulo 3. Dice Dios, presten atención porque yo voy a hacer algo. Ustedes, le dice a Josué, envíen el arca de la alianza, ¿no? Delante. Esa arca iba a ser cargada, como era la costumbre, por los sacerdotes, los levitas encargados. Guarden distancia entre el arca y ustedes, es decir, el resto del pueblo. Cuando los sacerdotes estén atravesando el río, deben detenerse en el río. Y va a suceder algo extraño.
el caudal que está llegando del norte, porque el río Jordán corre de norte a sur. El caudal que está llegando del norte se va a detener y se va a formar como un muro, como si hubiera una represa. No va a correr más y ustedes van a pasar en seco. El agua que queda al sur, desde ese punto, va a seguir corriendo. Pero el agua que viene del norte se va a detener y ustedes van a pasar. Ahora, muy interesante, ¿no? Porque la generación anterior, la generación que había vivido en Egipto y que salió de Egipto, vio esa maravilla de cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron y ellos pudieron pasar en seco. Ahora, esta generación de los conquistadores va a ver la maravilla correspondiente, es decir, la siguiente: el hecho de que el caudal del río Jordán se va a partir y ellos van a tener la posibilidad de cruzar. Va a estar abierto el río Jordán mientras los sacerdotes están de pie con el arca entre ellos. Y por un lado van a pasar los del pueblo de Israel. Todo eso está interesante, complicado, porque hay especificaciones que dan aquí. Y nosotros, como somos medios fritos, nos atrevemos a decir, ¿para qué? ¿No era más fácil hacer un puente? Al fin y al cabo, Dios podía chasquear los dedos y ahí podría surgir un puente, ¿no? Más fácil. Eso de detener el agua, fíjense que si ponemos atención al texto, no era en el momento en que el río estaba con menos agua. Era la época de la cosecha, cuando habían inundaciones. No solamente el río seguía su cauce, como normalmente lo hacía durante el año, sino que se desbordaba. Así que estaba bien cargado. Ustedes saben que todo río en realidad tiene una parte más profunda que generalmente está al centro, ¿no? A la mitad. Y por ahí es donde más agua corre. Vadear un río puede ser no muy difícil, dependiendo del tipo de río que sea. Hay ríos en lugares planos en los que uno puede entrar y caminar, y a veces puede caminar por muchos metros y no pasa de las rodillas, porque tiene poco caudal. Y además es agua casi estancada. Hay otros lugares donde el río es profundo y caudaloso y a veces tormentoso. Hay lugares donde la gente mira y dice, bueno, no es tanta agua la que lleva a este río, realmente no es tanto problema. Y se mete y se muere. Varias veces hemos ido a ese lugar que se llama El Puente, un lugar de campamentos, y ahí hay un río, y cuando uno lo ve, dice, yo puedo vadearlo. Y varios de nosotros hemos vadeado ese río. No es imposible, no es tan difícil. Pero ¿saben qué? Gente joven, algunos de ellos buenos nadadores y todo, han muerto ahí. Conocidos nuestros han muerto en ese río porque lo han menospreciado.
Así que puede ser bien difícil vadear, es decir, cruzar un río. Ahora, el pueblo de Israel no estaba compuesto por simplemente atletas, ¿ya? O por gente joven o guerreros o algo así. Una cosa es que un regimiento de soldados cruce o vadee un río, eso no es tan difícil, ¿no? Es gente más fuerte, más dispuesta, etc. Pero, ¿y cuando hay niños o cuando hay ancianos? El asunto puede ser muy difícil. Por eso era importante que ellos sepan esta última barrera natural va a ser vencida no por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad, por Dios. Dios va a detener el agua del río y vamos a pasar en seco. Y así fue. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto? Espiritualmente, esa también es la situación que ocurre con la conversión. Nosotros tendemos a situar la conversión de las personas, a veces de nosotros mismos, en un tiempo, en una fecha, en una oportunidad, ¿ya? Y especialmente los que se han convertido en adultos pueden decir, bueno, en tal día, a tal hora yo me convertí, o me arrepentí, o levanté mi mano, o tomé una decisión para Cristo, dependiendo del contexto en que han escuchado, en que han planteado su experiencia espiritual. Sí, pero la realidad es que para llegar a ese punto, algunas personas han transcurrido años, a veces décadas, escuchando el Evangelio, patinando las ideas y quedándose hasta que por fin, y gracias a Dios, la persona ha entendido cabalmente y se ha convertido. En algunos casos, eso ha significado quebrar con algo. Yo he conocido personas que han pertenecido a una familia cristiana, han escuchado el Evangelio por mucho tiempo, pero no eran realmente creyentes. Hasta tenían buenas costumbres cristianas. Por ejemplo, orar antes de comer. Esa era parte de su buena educación, digamos, familiar. Oraban para comer, pero no eran convertidos. Para convertirse ha tenido que haber algo en especial, algo en específico, y generalmente ha sido la ruptura con algún pecado oculto que ha venido por mucho tiempo. Bueno, el pueblo de Israel reconoció que esto no era una casualidad, no era un fenómeno de esos inexplicables que a veces ocurren en la creación de Dios. No era que el agua se esfumó o algo así, no. Dios detuvo el agua. El pueblo pudo pasar. ¿Cuándo detuvo Dios el agua del río Jordán? Dice, cuando los pies de los sacerdotes tocaron en la orilla el agua y penetraron hasta la mitad del río. ¿Eran los pies de los sacerdotes tan grandes o algo así que impidieron que el río siga fluyendo? No tenía que ver con los sacerdotes como personas. Ellos estaban cargando el arca, ¿ya? El símbolo de la presencia de Dios. Esto es algo muy importante.
Algunas personas ven su propia conversión como algo que ha ocurrido dentro de su corazón y en lo que tiene que un poquito ver Dios, pero sobre todo es un acto volitivo, es algo que ellos deciden. Cuando en realidad no es así. Realmente la salvación es un acto divino. Dios es el que nos salva. Pero algo ocurre en nosotros, ¿no es cierto? De verdad participamos de alguna forma con nuestra voluntad. Hay un momento en que tenemos que mirar a Jesucristo y decirle, Jesús, tú eres mi Señor. Y pensamos entonces, yo he recibido a Cristo. Sí, en una forma de redactar eso es verdad, pero no es la verdad más plena o más completa. Porque en la realidad, si miramos para atrás, muchas veces tenemos que reconocer que nuestra propia conversión es la respuesta a la oración de nuestra mamá. Yo conozco un montón de gente, de hombres especialmente, que tenemos que decir, yo soy cristiano porque mi mamá oraba por mí todos los días. He conocido hermanas que se levantaban muy temprano en la mañana cuando era todavía oscuro para ponerse de rodillas y orar por la salvación de sus hijos. Yo mismo estoy agradecido a Dios por mi madre que oraba por mí, por mi salvación todos los días. Y es posible que tú estés en las mismas. Así que necesitamos ser agradecidos. Tal vez tu mamá no era sacerdotisa a la manera de estos israelitas, pero sí era sacerdotisa en la manera del Nuevo Testamento, alguien que intercede con fervor, ya con insistencia, como la viuda a la que se refiere el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dice que había una viuda que iba delante del juez y le molestaba hasta el punto que el juez dijo, ya no aguanto esta viuda, me va a sacar de mis casillas, me va a agotar la paciencia, así que le voy a hacer justicia. Ahora dice, si el juez injusto hizo eso, imagínense lo que podemos conseguir con Dios si es que somos tenaces y somos consecuentes en nuestra oración con Dios. Algunos de ustedes oran por sus hijos, ¿no es cierto? Bien, no flaqueen, no cedan. Es tiempo bien invertido. Sigan orando por sus hijos hasta ver la respuesta de Dios. Algunas de ustedes oran por sus maridos impíos. Menos, pero también hay casos de hombres que oran por sus esposas, que no son creyentes. Sigan haciéndolo. ¿Saben qué? En esa oración, lo que están haciendo es lo mismo que los sacerdotes, yendo hasta la mitad del camino, abriendo el espacio para completar esa buena obra que se inició en Egipto, pero que ya ha pasado. Ahora falta terminar, falta el punto en que el sujeto diga, sí, yo creo en Jesús, creo en Jesucristo, Él es mi Señor. Josué les dice, tomen el arca y vayan. Y eso hay. En el versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Pararéis en el Jordán. Es decir,
ahí tienen que detenerse. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el plazo? No da un día, no da una fecha, no da una hora en que pueden salir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo entero haya pasado, es decir, hasta que se concluya la obra, hasta que ellos puedan ver el resultado. Versículo 10, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al bicho feo. ¿Cuál era el bicho feo? El cananeo, el eteo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. Todos esos son el bicho feo, ¿no? Eran los pueblos que habitaban ahí y que habían molestado a Dios con su mala conducta. Ya habían hecho del pecado una forma de vida. Y Dios dijo, ya no va más, ellos van a ser extirpados de esa tierra. Versículo 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora, aquí viene la parte ritual o ceremonial. A veces criticamos a las personas cuya religión es demasiado pomposa y que solo se fija en la parte externa, entonces tiene ceremonias muy lindas y actos masivos y todo, pero no hay realidad interior, no hay realidad espiritual en sus corazones. Sí, pero por el otro lado, a veces nos vamos al otro lado y somos demasiado subjetivistas y pensamos que la fe es cuestión individual, mientras yo crea todo está bien, ¿no? Y no, hay cosas que cumplir también. Tenían que hacer algo. Dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, dice entonces la aclaración, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahora, hermanos, este es el aspecto que más nos cuesta entender y obedecer en nuestros días. Sobre todo porque vivimos en una época en que la filosofía del mundo apunta hacia el individualismo. Y pensamos que la religión es cuestión privada, ¿ya? Y que cada uno maneja los asuntos de su fe personalmente y nadie tiene que meterse. Pero ¿saben qué? Dios reconoce nuestra individualidad y tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Es verdad.
Pero también hay el otro aspecto de la comunidad. Cuando no había la televisión, los niños solían jugar y divertirse mucho. Algunos de ustedes que tienen más de 60 años, tal vez puedan recordar esos hermosos juegos que realizaban en los grupos de los barrios, ¿no? Los locales del barrio. Nos solíamos juntar para jugar algo. Yo vivía en un conventillo del centro de la ciudad y en el patio donde jugábamos los chicos, siempre había alguien de más edad que organizaba algún juego. Uno de ellos era uno que se jugaba mientras se cantaba una canción, Pasar a mi barquito. ¿Algunos de ustedes recuerdan eso? Sí, bueno, consiste en que una persona toma a la otra de la mano y esta a la otra, se forma una cadena humana y tienen que ir mientras van medio danzando, medio cantando. Y hay dos que se ponen como una puerta, ¿no? Sujetándose las manos y formando un túnel cortito. Así que cada persona de la cadena que pasa entre las dos es detenida y se le hace una pregunta. Al último de la cola se le hace la pregunta y él escoge y va al lado de uno, ¿no? Bueno, hay varias cosas interesantes en eso porque después hay una lucha entre las dos filas que cada uno jala. Son los hermosos juegos infantiles de esa época. ¿Saben qué? ¿Por qué he recordado eso? Porque toda la fila tiene que pasar o no pasa ninguno. Y ese es el aspecto que por alguna razón nos cuesta tanto entender. Somos una familia, somos un ejército, somos en el buen sentido una manada, ¿ya? Somos un conjunto. Somos una iglesia. Y Dios nos trata así. Y hay bendición cuando recuperamos ese sentido de comunidad. De vez en cuando nos viene una aflicción, quebrantamiento de la salud, o hay una crisis económica o algo así. Y qué grato es poder decir a los hermanos, hermanos, estoy en crisis o estoy en aflicción. Mi mujer se ha ido. ¿O no les pasa eso a los cristianos? ¿No nos pasa? Claro que sí, claro que sí. Todo tipo de cosas y de repente necesitamos tanto el apoyo de los hermanos. Y qué grato es saber que los demás, en su pluralidad, están unánimes orando por tu tema, por tu salud, o por tu familia, por tus penas, por lo que fuera. El Salmo 133. ¿Recuerdan qué dice? Abran sus Biblias. Qué hermoso es que los hermanos vivan, habiten. Sí. ¿Quién se anima a ponerse de pie y leer en voz alta? Es un salmo cortito, hermoso. ¿Qué dice?
Ajá. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? ¿Dónde envía Dios su bendición y vida eterna? Donde los hermanos están viviendo juntos en armonía, bajo la bendición de Dios. Eso es lo que está reflejado aquí. Hermanos, ¿vamos a entrar a la tierra prometida? Sí, pero no cada cual por su iniciativa o por su lado. No se puede así. Vamos a entrar como ejército. Vamos a entrar como una compañía. Vamos a recibir la bendición de Dios. Este es el modelo establecido por la Escritura. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos reunión de oración. 1 horita, de 7 a 8. Y yo les insisto a los hermanos que dirigen esa reunión, no se alarguen, porque algunos tienen otras cosas que hacer. Vamos a cumplir, vamos a empezar a las 7 y vamos a terminar. Por la iniciativa del hermano Jaime Mardoñez, hay un grupo que ora todos los días, igual al anochecer. ¿Para qué? Para dar la ocasión a que nos juntemos, que sepamos que fulanito tiene cáncer. Sí, pero tiene una familia orando por él, todos los hermanos. El otro fulanito está desempleado. Ah, sí, pero hay los sacerdotes, nosotros somos los sacerdotes, que oramos por él, etc. No necesito aclarar más, ¿no es cierto?, la figura. Esto está muy claro. Vamos a entrar a la tierra prometida, pero lo vamos a hacer a la manera de Dios, porque de otra manera es imposible. Vamos a seguir caminando en círculos por el desierto sin concretar, sin alcanzar, sin conseguir nada. Pero si obedecemos al Señor, vamos a pasar el Jordán. Algunas personas hacen una representación de que el cruce del Jordán está representando o está representado por el bautismo cristiano. Eso es lo que parece reflejar 1 Corintios capítulo 10, cuando se refiere al cruce del Mar Rojo. Dice que igual que los israelitas, nosotros cruzamos el Mar Rojo primero y ahora el Jordán. ¿Ya? Es decir, nos identificamos con el pueblo de Dios y con el pueblo de Dios experimentamos los beneficios de Dios y su victoria. Este es solo el capítulo 3 de Josué. En el resto del libro vamos a ver algunos tropiezos, algunas dificultades, pero enormes y maravillosas victorias que el pueblo de Israel consiguió por la obediencia a las instrucciones del Señor. Pongámonos de pie y oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra y por las enseñanzas que en ella tenemos. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes y a actuar como tú nos muestras el modelo, en este caso, en el Antiguo Testamento, o con las instrucciones que nos das en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, Señor. Tú has volcado tu amor a tu iglesia, no solamente a individuos. Nos amas como individuos, pero nos has reunido en tu cuerpo, que es la iglesia. Ayúdanos a apreciar este hecho y participar de él. En el nombre de Jesús. Amén.
Después de la bendición vamos a poder irnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová su rostro sobre ti y ponga en ti la paz de Jesús por su Espíritu. Amén.